solamente ese versículo 8. Honramos al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, y dice la palabra, hermanos, Efesios 2:8, porque por gracia, todos, hermanos, ¿qué se hicieron todos? Porque por gracia, gloria al Señor, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Aleluya. Tome su asientito esta tarde. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Sabe que ahora que nos gozamos y nos dedicamos leyendo las dos cartas de Corintios, me llamaba mucho la atención que el centro de esas cartas, de esas dos cartas de Pablo, es hablar de la gracia. Se recalcó muchísimas veces la gracia de Dios, la gracia de Dios. Y esto a mí me inquietó a investigar qué es la gracia de Dios. Porque también vivimos un tiempo de gracia. Y muchas veces nosotros abusamos de la gracia o no entendemos qué cosa es la gracia. Pero ve usted qué cosa es la gracia. La gracia es el favor de Dios inmerecido. El regalo de Dios al hombre para hacer lo que su fuerza sería imposible hacer. La gracia es que Dios nos escoge para bendecirnos en lugar de maldecirnos, a pesar que nuestros pecados lo merecen. Eso es la gracia de Dios. Por eso el pasaje decía, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Entonces, ¿qué cosa es la salvación? Es un regalo, es un don inmerecido de Dios. Y así, la gracia es la presencia, escúchenme bien, el favor, el poder de Dios que se le da a los que invocan su nombre. Los creyentes fieles disfrutan de esa gracia cuando aceptan sus debilidades y dificultades por causa del Evangelio. Cuantos mayores son sus debilidades y pruebas por Cristo, tanto más gracia Dios les dará para cumplir su voluntad. Lo que Él da basta para vivir y trabajar por Él y soportar los sufrimientos. Pero hoy es muy poco, ¿verdad? Hoy es muy poquísima gente de que toma esta responsabilidad. Son muy poquitas las personas que verdaderamente dan su vida o están sufriendo por la causa de Cristo. Son muy poquísimos, lamentablemente. Entonces, eso es el concepto de la gracia, hermano. En Tito, aquí se nos enseña mejor. Vamos a ver Tito, capítulo 2, en el verso 11 y 12. Vean lo que dice la Escritura. Tito 11, dice, capítulo 2, verso 11, dice la palabra: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Vean qué hermoso cómo lo explica Tito. Pues aquí se nos enseña cómo es realmente la gracia de Dios. Describe el carácter y el propósito de la gracia salvadora. Según Pablo, la gracia de Dios nos enseña a renunciar a las pasiones, a los placeres, a los valores impíos del mundo actual y rechazarlos. Manda a los creyentes que vivamos, como dice, de una manera moderada, justa y piadosa. Entonces, la gracia de Dios nos capacita para eso. Esa es la gracia de Dios obrando en el corazón del creyente. Nos capacita para eso, para que esperemos, dice, la esperanza bienaventurada. ¿Qué cosa es eso de la esperanza bienaventurada? Entonces, es la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, la unión con Él por la eternidad. Entonces, esto, hermano, esto debe de ser, óigame bien, esto debe de ser el objetivo por el cual nosotros deberíamos de esforzarnos por contar en nuestra vida con esa gracia de Dios en nuestros corazones. Vea qué precioso lo que uno aprende cuando escudriña. Nos manda a despojarnos de todo lo que puede perjudicarnos para gozar de esa promesa. Porque vean, yo me preocupo mucho y leyendo la Escritura, este tiempo que estuvimos leyendo, se hablaba del aguijón de Pablo. De repente uno dice que era una enfermedad, uno dice que era un dolor, uno dice que era acá, pero nada de eso. Entonces Pablo sufría mucho. ¿Sabe por qué sufría mucho Pablo? Porque Pablo se esmeraba, Pablo se esforzaba en llevarles un evangelio claro a las personas. Pero las personas eran bien duras de corazón, o sea, lo mismo, el mismo ser humano de hoy en día, ¿no?
Y la gente como que no entendía. Entonces Pablo les hablaba, ¿y qué había en la iglesia? Pleitos, murmuraciones, hipocresía, falsedades. Entonces eso Pablo era un dolor para Pablo. Era un dolor ver que el ser humano no quiere cambiar. El ser humano no quiere dejar que esto precioso entre a su corazón y transforme su vida. ¿Usted cree que una persona llena de gracia va a ser rebelde o va a ser malcriado o soberbio? Decía un hermano de repente una respuesta que diéramos un parte de abuelaza. ¿Usted cree que si fuésemos llenos de la gracia de Dios daríamos mala respuesta? ¿O murmuraríamos los unos de los otros? ¿O haríamos grupitas, esta sí, esta no, con esta como, con esta no como, esta me cae bien, esta me cae mal? ¿Usted cree que la gracia de Dios obraría en un cristiano de esa manera? Claro que no, hermano. Claro que no. Entonces es a través de la gracia que Dios nos da el poder para dejar de practicar el pecado en nuestras vidas y vivir una vida santa. Oiga bien, es a través de la gracia de Dios en nuestras vidas que nosotros dejamos de hacer lo malo. Y voy a decir lo que alguien dijo, alguien pronunció esa palabra y dijo, no es lo mismo ir a la iglesia que ser iglesia. ¿Usted se da cuenta de lo serio que es? No es lo mismo estar todos los días aquí en la iglesia que yo ser la iglesia de Jesucristo. También digo, no es lo mismo vivir una creencia que impregnar nuestras vidas con la fe que profesamos. O sea, no es lo mismo, hermano, que como la cotorra que aprende todo lo que usted le dice, hablemos y hablemos y hablemos, a que nuestros hechos hablen verdaderamente que Cristo está dentro de nosotros y está en nosotros por nuestras obras, por nuestro fruto y por nuestras palabras. ¿Ves qué tremenda diferencia? Muchos se llaman cristianos, pero ¿cuánto de Cristo hay en ese corazón? ¿Cuántos frutos del Espíritu Santo están en esa vida? ¿Sabes por qué llamo esto? Porque yo me lamento de ver cuántas personas están envejeciendo en las iglesias. Yo digo siempre, por gusto. Pasan los años, se sientan en la silla, se vuelven a sentar, se vuelven a levantar, pero nunca tienen compromiso, pero nunca toman responsabilidades, pero no hay frutos. Eso es lo lamentable y ese es el dolor de Pablo. Entonces, la gracia es la presencia y el amor de Dios por medio de Jesucristo que reciben los creyentes de parte del Espíritu Santo, que imparten misericordia, perdón y el deseo y el poder para hacer la voluntad de Dios. Pablo decía, yo no he venido a ustedes con excelencia de sabiduría, dice Pablo. Yo he venido a ustedes con el poder del Espíritu Santo. Y hablaba bajo el poder del Espíritu Santo. No hablaba en sus carnes, él estaba hablando algo que era muy cierto. Entonces, ¿cómo se manifiesta la gracia de Dios en el creyente? Cuando Él te usa para llevar sanidad al enfermo, libertad al cautivo, echar fuera demonios, cuando viene gracia a tu vida, es un poder mayor y único que Dios te saca para que seas instrumento en sus manos. Por eso yo siempre he dicho y me he cuestionado y decía, ¿por qué hay personas que no sale nada bueno de ellas? ¿Por qué hay cristianos que están en la iglesia y nunca se ve que de ellos salga algo voluntario, algo bueno? Y estoy viendo que a medida que pasa el tiempo, muchas personas que están en la iglesia se están haciendo más duras y más rebeldes, de repente como más malas. ¿Usted sabía eso? Personas que tienen años de conocer la palabra y caminan a la defensiva. ¿Será eso de un cristiano? Y no han terminado que no, y no se queda la sangre de Cristo. ¿Qué? Siempre caminan a la defensiva. Y eso es un mal en el corazón del cristiano. No es una persona humilde, blanda, amable, no. Es terrible. Entonces, ¿cómo se manifiesta la gracia de Dios en el creyente? Cuando somos instrumentos en sus manos, hermano. Cuando tú llegas a un hogar y ese hogar queda lleno de la paz de Cristo, es porque la gracia de Dios va contigo y tú vas a llenar ese hogar, porque lo que tú andas allí, ese hogar va a quedar lleno de la paz de Dios. Cuando tú llevas restauración al hogar, a la familia, al matrimonio, cuando llevas reconciliación, es porque la gracia de Dios está en tu vida y de lo que tú andas allí, eso es lo que tú vas a dar a que no necesitan. Yo me pregunto, ¿por qué hay personas que nunca oran por un enfermo? Porque hay hermanos que por 20 años, 15, no han tenido un invitado a la iglesia, no se han ganado un alma. Y eso es bien serio, hermano. Porque la gracia Dios nos la ha dado a todos. Pero no todos hemos sabido hacer uso de esa gracia que hemos recibido.
Eso es lo lamentable del asunto. Entonces, cuando Dios te usa, pero no para que te gloríes, sino que para Él tiene que ser toda la gloria y toda la honra. Porque si tú vas de un enfermo y tú oraste por ese enfermo, y el enfermo Dios tuvo misericordia y lo sanó, no fuiste tú, fue la gracia de Dios que obró a través de ti para que aquel enfermo recibiera un milagro de sanidad. Pero no es tuya la gloria, es de Cristo Jesús. Aleluya. Entonces, ¿cómo obtener la gracia de Dios? Vamos a ver qué nos dice Romanos en el capítulo 5. Vamos a ver las escrituras, son nuestra guía, ¿verdad? Exacta, correcta. Dice Romanos 5 en el verso 1, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Oiga bien, entonces, ¿cómo tenemos la gracia? Hay que tener fe, dice primeramente. Esa fe produce varios resultados en la vida del creyente. ¿Qué produce la fe en el corazón del creyente? Produce, dice, varios resultados. ¿Cuáles son? Uno de ellos, paz con Dios. Produce esperanza, seguridad, gozo en Dios. No importa las circunstancias, hermano. Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Es el mismo Dios. Y no importa lo que usted mire, crea siempre en el poder de Dios. Entonces, hay niveles. ¿Cuál es el requisito fundamental para recibir esa gracia, hermano? Humildad. Muy escaso en las iglesias encontrar humildad. ¿Usted sabía eso? Muy escaso en las iglesias encontrar humildad. Y es el requisito fundamental para que nosotros recibamos, oiga bien, una dosis más alta de gracia. Váyase a Santiago capítulo 4, que nos dice la escritura. Santiago 4 en el verso 6, dice la palabra del Señor. Bendito es su nombre. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿A quiénes el Señor les va a dar más gracia? A los humildes, hermano. Yo le digo, hay que buscar una lupa y de buen aumento, y no se encuentran humildes casi en las iglesias. Usted va a encontrar soberbia, orgullo disfrazado. Es que me da pena, es que no le digo. Pero oiga, no debería dar vergüenza pararnos en una esquina y hablar del hermano, hablando del hermano de la iglesia. Eso sí me da vergüenza, mi hermano. Pero decir, regáleme un vaso de agua, o déme un plato de comida, o déme aquello, eso no me tiene que dar vergüenza. Entonces disfrazamos el orgullo, disfrazamos la soberbia de una falsa pena, pero es orgullo. Dios nos manda a ser humildes, nos manda a ser como un niño. Un niño no tiene ninguna de esas maldades en su corazón, ni que pena, ni que orgullo, ni que soberbia. Pide y te dice las cosas en tu cara porque es sincero. En el pueblo de Dios muy difícil encontrar gente honesta, gente sincera, gente franca, como decía Pablo. Siempre estamos por detrás, por los lados, por orilla, por el rincón, pero no de frente. Necesitamos, ¿qué cosa? A toda costa romper ese hombre viejo, esa soberbia en nuestros corazones, esa altivez, eso estar a la defensiva, esa garra, y buscar la humildad que Dios demanda para que podamos recibir esa dosis de gracia en nuestras vidas, hermano. A su nombre. Entonces, hay que despojarnos de todo eso para obtener la gracia de Dios. Entonces, ¿cuál es la función de la gracia de Dios? Efesios 2:9. ¿Y qué dice Efesios 2:9? No por obras, para que nadie se gloríe. O sea que nadie puede ser salvo por hacer buenas obras de amor. Oiga bien, nadie puede ser salvo por hacer buenas obras de amor, o por hacer grandes sacrificios, o por hacer grandes esfuerzos. Somos salvos por la gracia de Dios. Somos salvos por la gracia de Dios. Escúcheme bien aquí. Somos salvos por la gracia de Dios. Todos, oiga bien, todos los que no son salvos, todos aquellos que no han aceptado a Jesucristo como el Señor de sus vidas, oigan bien, están muertos espiritualmente, están bajo el dominio de Satanás, son esclavos del pecado y están bajo la condenación de Dios. Todos aquellos que todavía no han tomado en su vida esa decisión de aceptar y reconocer a Jesucristo como el único Señor y amo de sus vidas, están en esa condición. Por eso usted ve que las personas sin Dios hacen cualquier barbaridad. Roba, mata, pelea, predican 4 vulgaridades sin ningún acto, sin bastimento, porque son personas que están bajo el dominio de Satanás, bajo el control y la influencia diabólica en su vida, y necesitan arrepentimiento, necesitan aceptar a Jesucristo para salir de ese dominio, hermano, y de esa condenación y de ser esclavos del pecado. Entonces, ¿qué se necesita primeramente?
recibir el perdón de Dios, ser liberados del poder de Satanás y obtener la vida espiritual, ser hechos una nueva criatura y recibir el Espíritu Santo. Oiga bien, ningún esfuerzo propio puede lograr todo esto que produce la salvación bajo la gracia de Dios por la fe. Hay cosas que nosotros no vamos a obtener por nosotros mismos. Necesitamos nosotros humillarnos, buscar, llenarnos de esa gracia y de esa presencia de Dios en nuestros corazones. Y algo fundamental es ese don precioso de la fe. Porque sin fe, hermano, no vamos a dar un paso. La persona que ora constantemente, ora, que ayuda, que busca, es porque tiene fe, porque está confiando que ese tiempo no es perdido, que iba a recibir más gracia de Dios para enfrentar los embates de la vida. Es por eso que muchos cristianos no avanzan, no crecen, no maduran, no dan fruto, siempre son como niños malcriados, hay que estarlos chinchineando, contumeando, llegan a viejos y como meros cipotes malcriados. Hablando siempre mal, quejándose de todo, renegando de todo, y eso es un gran pecado en sí. ¿Por qué? Porque no han entendido que tienen que buscar, que tienen que someterse, que tienen que ser disciplinados, que tienen que ser constantes para recibir la gracia de Dios, que es la que nos va a dar la fuerza y la fortaleza para resistir todo lo que venga en nuestra vida como creyentes, hermano. Es la que nos va a capacitar para servir al Señor, es la que nos va a hacer enfrentar todas las cosas que se vengan, luchas, pruebas y dificultades. Sin esa gracia, estamos fritos. La gente está hoy aquí, menos te la voy a meter en otro lado, andan buscando por otro lado, agarrando pulgas y garrapatas, pero nada más. ¿Vamos entendiendo, hermano? Entonces, esto incluye primero el llamado a un arrepentimiento y a la fe. Junto con ese llamado viene la obra del Espíritu Santo dentro de la persona que te da el poder o la capacidad de responder a Dios. Los que responden en fe, arrepentimiento y aceptan a Cristo como Señor y Salvador, reciben gracia adicional para ser regenerados o nacidos de nuevo mediante el Espíritu Santo. Entonces son llenos del Espíritu Santo y la gracia de Dios obra dentro del creyente consagrado, tanto el querer como el hacer. O sea que el ser humano, el creyente por sí solo, no hace nada, hermano. Y todo lo que hacemos porque nos disponemos y el Señor pone en tu vida, tanto el querer como el hacer, dice, por su buena voluntad. Entonces es necesario que nos preocupemos. Vean lo que dice Filipenses en el capítulo 2. Busquemos Filipenses capítulo 2. En el verso 12. Dice la palabra, Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no por mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Entonces, si nosotros no hay esa disposición, Dios no va a poner nada en la vida de ese creyente que por años está sentado en esa silla. Y nos vamos a estar resistiendo al llamado de Dios, y Dios nos está delegando y vamos a estarnos resistiendo al llamado de Dios, porque esta carne por sí sola no quiere nada, hermano. Es necesario, como decía aquí la palabra, ocuparnos en nuestra salvación con temor y con temblor, no pasivamente, no indiferentemente, porque luego usted se pierde, hermano. Usted se pierde, mi hermano. Entonces, los creyentes se esfuerzan por agradar a Dios mediante su gracia y obra dentro de ellos. Vamos a ver qué nos dice Pablo en 1 de Corintios. Vean lo que nos dice Pablo en el capítulo 15, en el verso 10. Dice Pablo estas palabras: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Esto me gusta. Pablo dice: yo no he recibido la gracia de Dios en vano. He trabajado arduamente, he trabajado duro, he trabajado más que todos los apóstoles. Entonces yo me preguntaba leyendo esto: ¿cuántos de nosotros hemos recibido la gracia de Dios en vano? Porque no estamos comprometidos, no estamos obligados, no queremos hacer nada. O otros, peor aún, dan la vuelta. Entonces eso es peligroso, tomar, como decía Pablo, tomar en vano la gracia de Dios en nuestras vidas. Entonces, la interrogante en todo esto es: ¿qué estás haciendo con la medida de gracia que has recibido? Usted contéstese. ¿Qué estás haciendo con la medida de gracia que has recibido? Dios nos va a dar su gracia para que estemos sentados en la iglesia de vez en cuando, hermano. La gracia de Dios es la fuerza, es la fortaleza, es el querer, es el hacer en nuestros corazones para obrar conforme a su santa voluntad.
¿Estamos esforzándonos por hacer la voluntad del Señor? ¿Estamos esforzándonos por hacer algo que agrade a Dios? ¿Estamos verdaderamente valorando esa gracia en nuestras vidas? Porque aquí hay una gran advertencia en la Escritura. Vean lo que dice en 2 de Corintios. Hay una gran advertencia en el capítulo 6, en el verso 1. Hay una seria advertencia. 2 de Corintios capítulo 6, en el verso 1 dice: así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Hay una exhortación a no recibir en vano la gracia de Dios. Pablo creía esto, que muchos podían haber recibido la gracia, ser salvos y luego retroceder, luego tirando, luego se lo que le dieron la gana, y había sido en vano la gracia de Dios en esas vidas. Hay una exhortación aquí muy seria, hermano, a los que hemos recibido esa gracia de Dios, a no recibirla en vano, a no quedarnos estériles, a no quedarnos acomodados, hermano. Estamos ya viviendo los últimos días. Si usted se pone a observar, este año viene más corto que el que terminó. Este año viene más corto todavía. ¿Qué nos indica eso? Que hay que apurar el paso, hermano. Que hay que limpiar también el paso para que esa gracia pueda morar dentro de nosotros. Hay esa disposición, hay ese querer, hay esa energía, hay esa fuerza, hay ese gozo, hay ese amor para hacer la obra del Señor. Yo me preguntaba, ¿por qué tanta gente afanada entonces en la iglesia? ¿Por qué tanta gente se jacta y dice: yo desde chiquito, ahora tienen 50 años y siguen sentaditas en la silla? Hay que ponerles una fajita para que no se caigan de la silla, como la que le ponen en los McDonald's para que el niño no se caiga. Hay que ponerles una silla así para que no se caigan de la silla. Entonces digo yo, envejecieron, ¿y de qué les sirvió todo eso? ¿De qué les sirvió? Entonces yo digo, si estamos esperando esa promesa del Señor, que Cristo viene pronto, y estamos esperando, ¿verdad?, esa esperanza gloriosa que decía la palabra, esa esperanza bienaventurada, esto me debe de preocuparme, hermano. Que Dios me encuentre afanada, pero en hacer su obra. Que yo me encuentre afanada sirviéndole. Que yo me encuentre preocupada de cómo arrebatar un alma para Cristo. Que yo me encuentre preocupada de cómo sacudir mi carácter, ese carácter horrible que tenemos a veces, esa mala crianza, esas cosas feas, ese orgullo. No hay humildad, no hay mansedumbre. Necesitamos ser como un niño, hermano. Entonces va a ser más fácil unirnos, ponernos de acuerdo, platicar, dialogar, servir al Señor. Muchas cosas se hacen más fácil, pero qué horrible la soberbia en una persona ya unida en la iglesia. Qué horrible es caminar con aquel corazón estorbado. Qué horrible es aquel corazón malicioso que tomamos por el lado malo y no por el lado amable. Eso es falta de gracia de Dios en tu vida. Ese es un paso que necesita hacer: lavarse, limpiarse, someterse, para que la gracia de Dios se derrame en tu corazón. Haya los otros frutos que produce el Espíritu Santo y no resalten los frutos de nuestra carne, hermano. Porque eso es lo que a veces sale más, los frutos de la carne, no del Espíritu Santo. Entonces estoy preocupado cuando Pablo dice: así que nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. No recibamos en vano la gracia de Dios, hermano. Es momento de preocuparnos. Esta palabra apliquémosla, conjuguémosla. ¿Qué estoy haciendo con la gracia? ¿Qué he hecho con la gracia del Señor? ¿Qué he hecho con lo que he aprendido? ¿Qué hago con la palabra del Señor que recibo? Es para que nos preocupemos y nos esforcemos en ponerla por obra. Esta palabra tiene que producir fruto en nuestros corazones. Bendito Dios por ese favor inmerecido. Bendito Dios por ese regalo que nosotros no lo merecemos, pero Él nos lo ha dado. ¿Qué estamos haciendo con ese regalo? ¿Lo estamos apreciando o lo estamos menospreciando? ¿Estamos preocupados por verdaderamente hacer la voluntad del Señor o estoy haciendo mi propia voluntad? Dios quiere que usted y yo avancemos, ¿sabe? Dios quiere que usted y yo demos fruto, y eso va a depender de usted, que usted se disponga en su corazón al Señor: aquí estoy, haz conmigo lo que tú quieras, lléname de tu gracia para poder hacer tu voluntad. Es lo que necesitamos, hermanos. Pero qué triste que sigamos nosotros otro año más una copia del año pasado, un retrato del año pasado. Preocupémonos, ahí está la gracia, ahí está el regalo. Tómelo hoy y dígale: Señor, hoy me levanto, hoy quiero hacer tu voluntad, hoy quiero ser lleno de ti, llena de ti para hacer lo que tú quieres conmigo. Ser ese instrumento en las manos del Señor. Ante tanta necesidad que en estos días estamos mirando, se necesitan hombres y mujeres llenos de esa gracia para dar esa palabra de aliento, de fortaleza, de ánimo, de esperanza a las personas que están en estos momentos agobiadas y desesperadas. ¿Cuántos están sin trabajo? ¿Cuántos están enfermos? ¿Cuántos necesitan de esta palabra que usted recibe y que se quede estancada en su corazón sin dar frutos?
¿Cuántas personas que están, como decía aquí, en una condenación terrible, bajo una esclavitud de pecado terrible, bajo una influencia maligna en sus vidas? Ahí está usted que ha recibido gracia para llevarle esa palabra de liberación, de salvación a esa vida que están cautivas por el enemigo. Dios nos está llamando a que nos revisemos qué estamos haciendo nosotros con la gracia de Dios que hemos recibido. Que esa gracia no sea en vano en nuestras vidas, hermano, sino que Dios nos la dio para que a través de eso nos podamos hacer la obra del Señor en esta tierra. Póngase sobre sus pies esta tarde si me entendió la palabra.